Génesis 1:26, hermanos, al 28. El tema lo estamos viendo desde la semana pasada, el hombre creado para la gloria de Dios. Génesis 1:26 al 28. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí Dios apenas está planeando, hermanos, hacer al hombre, todavía no lo crea. Versículo 27, y creó Dios al hombre, ahí ya lo creó. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios, ¿verdad, hermanos? Y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya vimos la introducción la semana pasada, hermanos, ¿sí? Ya vimos el Salmo 8 como introducción, vimos el punto número 1, que el pecado, hermanos, no anuló o no anula la imagen de Dios en el hombre. Vimos el punto número 2, que traemos la imagen del primer Adán, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica. Vimos 1 Corintios 15:49, Romanos 3:23, Efesios 2:1 y 2 y Efesios 2:12. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, punto número 3, y aquí vamos a empezar. Pero la salvación, hermanos, sí, punto número 3, la salvación, fíjese, nos hizo en conformidad con el último Adán. ¿Quién es el último Adán? Cristo. O sea, los creyentes en Cristo, hermanos, los que somos salvos, los que hemos nacido de nuevo, somos portadores de dos imágenes. La imagen caída de Adán, perversa, pero también traemos la imagen del último Adán, por la gracia de Dios. Ahora, le vuelvo a repetir, hermano, y póngame mucha atención. Por eso el pecado es una desgracia en el ser humano, porque usted y yo, Dios cuando diseñó a Adán, y en usted y yo, hermanos, Él puso este deseo, que fuéramos para su gloria, para su honra. Por eso el pecado es una desgracia, hermanos. A veces los homosexuales dicen, cuando debatimos, no, es que hay un gen que te vuelve homosexual. Naces y debatimos, hermanos, ese principio y decimos, no, la Biblia es clara. ¿Verdad que sí? Varón y hembra los creó. Él no se pudo equivocar. ¿Por qué? Porque, hermanos, los homosexuales no pueden procrear. Dos hembras no se pueden procrear. Dos varones no se pueden procrear. Y salen ellos con estas cosas. No, pero los caballitos de mar, paren. Pero usted no es un caballito de mar. No, pero los pingüinos guardan el pingüino macho guarda el huevito. Pero usted no es un pingüino macho, ni un pingüino emperador. ¿Verdad que no, hermanos? Somos seres humanos. Y si le sacan sangre a un caballito de mar, y si le sacan sangre a un pingüino, y si le sacan sangre a un ser humano, va a ser muy distinto, hermanos. Va a ser muy distinto. Entonces, ese es el lado, hermanos, del Adán caído. Ese es el lado, hermanos, que nosotros también poseemos, pero los que hemos sido salvos, traemos también, hermanos, o fuimos conformados con el último Adán. Mire lo que dice Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Cristo, hermanos, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios me salvó con ese propósito, hermanos, que yo sea conformado a la imagen de Cristo. También dice Filipenses 3:21,
Vaya a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo número 21, hermanos. Dice así: el cual Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, también nos garantiza esa conformidad, hermanos, esa transformación. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque ese es el problema con la humanidad, hermanos. Que ellos dicen: hermano, pero yo lo veo igual a usted que a mí, que no soy salvo. Yo me enfermo, usted se enferma. De hecho, yo soy rico, usted es pobre. Yo me voy a morir, usted se va a morir. A mí me van a sepultar, usted lo van a sepultar. Usted se va a hacer polvo y yo también. Y les digo: está bien. Eso está bien, pero la diferencia va a ser en la resurrección, porque la Biblia dice que me van a sembrar en corrupción a mí, pero voy a resucitar en incorrupción. Me van a sembrar en debilidad, pero voy a resucitar en poder. Y me van a resucitar, hermanos, en corrupción, pero voy a resucitar en gloria. Amén, hermanos. Entonces, eso va a ser la diferencia, hermanos, de lo que yo soy ahora. Por eso dice Primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Versículo número 2 dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos, ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos, hermanos, tal como Él es. Entonces, la salvación, hermanos, nos vistió de Cristo. Nos revistió de Jesús. Amén. Mire lo que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24, hermanos. Y ponga mucha atención en estos versículos. Mire lo que sucedió cuando usted fue salvo. Vestíos del nuevo hombre, ¿verdad que sí? Creado, ¿según quién? Según Dios. Nosotros no creemos en la evolución, hermanos. Los cristianos no creemos en la teoría darwiniana, hermanos. No creemos en eso. No creemos que de la nada hubo una explosión y se formó un renacuajo, y luego ese renacuajo se formó un animalito, y luego ese animalito se formó un simio, y luego ese simio fue mutando hasta que nació el hombre, o se formó, evolucionó el hombre inteligente. No creemos eso, no, hermanos. La Biblia dice: en el primer Adán Dios lo creó. En el segundo Adán, hermanos, la imagen del segundo Adán, ¿verdad? El nuevo hombre que está en nosotros, dice que también, hermanos, ese nuevo hombre, dice, fue creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Lo que Adán perdió, hermanos, la justicia y la santidad, nosotros lo recuperamos en Jesús. ¿Sí? Ahora nosotros hemos sido llamados justos y hemos sido llamados santos, hermanos. Justos y santos. ¿Sí? Y la Biblia dice, hermanos, claramente, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, en esta mañana, yo le animo: examínese. ¿Usted ha sido hecho una nueva criatura? Tiene que haber cambios en usted, hermanos. Si usted sigue viviendo la vida de pecado que antes vivía, usted no ha sido transformado, porque tiene que haber una transformación. Aquí es clara la palabra: fue creado según
Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que yo no me puedo declarar justo con mis propios méritos. Y segundo, que yo no tengo santidad excepto el carácter de Cristo, porque la santidad es el carácter de Cristo en mí. No son las buenas obras, hermanos. Es el carácter de Cristo en mí. Lo demás se llama moralidad, se llama educación, se llama buenos principios, pero eso no es santidad. Santidad es cuando usted reconoce que usted se está acercando a un Dios santo y que el pecado lo va a apartar. Y que usted, por más que se esfuerce, hermanos, porque déjenme les digo una cosa, hay hombres bondadosos que se esfuerzan, como Martín Lutero antes de conocer a Cristo. Dicen que él se confesaba, hermanos, hasta ya tenía fastidiado a los curas porque a cada rato se confesaba, porque él decía, otra vez pequé, iba, oye, pequé, y ya los tenía fastidiados, hermanos, a los curas, y le dijeron, ¿sabes qué? Busca ayuda. ¿Y sabe dónde él encontró la ayuda, hermanos? Cuando él leyó Romanos 1:17, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí él nació de nuevo. Y ahí él empezó a predicar, hermanos, otra cosa que no era por obras, que no era por los ritos del catolicismo romano, pero que la vida alcanzaba la salvación, hermanos, el alma del hombre a través de la justicia y de la santidad que Cristo transmite, hermanos, en los que se arrepienten. Y ustedes tienen que hacer esa pregunta, hermanos. ¿Estoy caminando conforme a la justicia de Dios? ¿Conforme a la santidad de Dios? Y yo no le estoy hablando que usted sea perfecto, hermanos. Eso va a ser imposible. Pero hay una voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros no hacemos las cosas correctas, que dice, no estás haciendo las cosas bien. Mire lo que dice Colosenses 3:10. ¿Alaban al Señor, hermanos? Colosenses 3:10. Dice que fuimos revestidos del nuevo, hermanos, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento de Dios pleno. Hermano, ya le he repetido esta frase, se la vuelvo a repetir. Mire, usted no diga, usted nunca diga, si usted es hijo de Dios, nunca diga, yo así soy, si me quieren. Usted está equivocado. Cuando yo me porto así, yo estoy equivocado. Cuando yo le digo a mi esposa, yo así soy, Laura, si me quieres. No. Yo tengo que decir, Señor, ya no quiero ser así. Ayúdame, cámbiame, transfórmame hasta el conocimiento pleno. Porque es muy fácil, hermanos, para el ser humano, ¿verdad? Siempre justificarse en eso. Yo así soy. Quiere decir que si usted así es, usted está en su antigua naturaleza. Entonces usted no ha sido conformado al nuevo hombre, hermanos. ¿O no? ¿Sí están de acuerdo en eso, hermanos? Bueno, muy pocos están de acuerdo, ¿verdad? No sé por qué. Pero esta es la verdad de la palabra. Yo no puedo, hermanos, decir, yo así soy. No, yo tengo que decir, Señor, ya no quiero ser así. Ya no quiero caminar así. Ya no quiero pensar así. Ya no quiero que el pecado me domine. Ya no quiero vivir en mis antiguas formas de vida. Quiero caminar siendo renovado por el conocimiento pleno. ¿Sí? Punto número 4, hermanos. Sí. El creyente debe de imitar a Dios, hermanos, por cuanto él ha sido renovado y por cuanto él ha sido conformado al último Adán. Punto número 4. El creyente entonces debe y puede imitar a Dios. Mire lo que dice Mateo 5:48.
Usted debe de buscar la perfección espiritual, hermanos, y yo también. Mateo 5:48. ¿Ya lo tienen? ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice? Jesús dijo esto, ¿verdad que sí, hermanos? Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, hermanos, qué demanda tan alta, ¿verdad? Pero Jesús la puso allí, hermanos. Inténtenlo. Pídanlo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está en ustedes. Esto es imposible sin el Espíritu Santo, hermanos. Ahora le vuelvo a repetir, la palabra perfecto, hermanos, no quiere decir que usted sea impecable. Quiere decir que usted adquiera una madurez para discernir entre lo bueno y lo malo, hermano. Porque es increíble, hermanos, que pasan los años y hay cristianos que han pasado toda su vida, hermanos, desde niños en una congregación y todavía se hacen preguntas si esto es bueno o esto es malo, cuando la cosa es muy simple. Un día una persona, hermanos, me consultó acerca de su matrimonio y me dice, hermano, yo quiero que me diga si estoy bien o estoy mal, porque tengo problemas en mi matrimonio. Le digo, hermana, ¿cuántos años tiene usted en una congregación? Dice, no, pues tengo unos 20 años o más de 20 años. Le digo, bueno, entonces usted sabe más o menos lo que vamos a hablar. Sí, bueno. Traiga una hoja en blanco y una pluma, por favor. Y póngale ahí, deberes de mi esposo. Deberes de mi esposo. Y usted va a poner una palomita o una tachita. Mi esposo me mantiene. Usted póngale ahí. Mi esposo llega a dormir, póngale ahí. Mi esposo me cuida. Mi esposo me anima a seguir adelante en Cristo. Mi esposo, y ahí le puso, hermanos. Y yo no vi la hoja, hermanos. Y le dije, ahora ponga punto número 2, deberes de yo como esposa, míos como esposa. Y le recalqué sus deberes a la hermana. Y le dije, bueno, hermana, ahora podemos encontrar un versículo para cada deber y podemos hacerlo. La Biblia habla de que su esposo debe de protegerla, proveerla, pastorearla, amarla, cuidarla como al vaso más frágil, ¿verdad que sí, hermana? Sí. Y los deberes suyos también yo le puedo poner un versículo. Usted te tiene que sujetar a su esposo, atender a su esposo, etcétera, cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí está de acuerdo con eso, hermana? Sí. Bueno, ¿cuántas tachas tiene su esposo? No, pues casi todo. Entonces, delante de Dios, ¿cómo está su esposo, hermana? Equivocado. ¿Y cuántas tachas sacó usted? No, pues tantas. Bueno, ¿está bien usted delante de Dios? Estoy mal. Bueno, hagan todo lo contrario que están haciendo para que se palomeen y su matrimonio se va a componer. Y automáticamente, sin oraciones, sin que un ministro venga y los esté exhortando, solamente ustedes volteen todo lo que están haciendo, todo lo que está en tacha, llévenlo al punto de la palomita y ustedes van a tener un matrimonio, no les digo que perfecto, pero van a tener un matrimonio saludable. Hermanos, terminé con esta mujer, le digo, ¿cuántos años usted tiene en una congregación, hermana? Yo creo que no era necesario que yo le dijera todo eso. Usted misma sabía y su esposo sabe lo que necesitamos. Por eso Jesús dijo, busquen la perfección como esposos. Digan amén, esposos, ¿o no? Busquen la perfección como esposas. Digan amén, hermanas. Busquen la perfección como padres, como madres. Busquen la perfección como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, como creyentes.
¿O no, hermanos? ¿Verdad? Porque la Biblia dice, imiten a Dios. Pero, ¿qué nos gusta imitar a nosotros, hermanos? A la gente poderosa de la tierra, ¿verdad? Nos queremos vestir como ellos, traer sus joyas, traer sus autos, a los grandes deportistas de la élite mundial, sí, a los ricos, a los poderosos, a los artistas, hermanos, ¿verdad? Los grupos cristianos muchas veces tocan la misma música, nada más le cambian la letra. ¿Por qué? Porque ellos están imitando, hermanos, a eso, pero la Biblia dice, no, sed perfectos, imiten a vuestro Padre como Él es perfecto. Inciso B, sean misericordiosos como Dios, hermanos. Lucas 6:36. San Lucas 6:36. Léalo por favor, ¿qué dice? Lucas 6:36, ¿qué dice? Sed pues... ¿Quién dijo esas palabras? Cristo. Sean pues misericordiosos. Ya les enseñé qué quiere decir la palabra misericordia, hermanos. Misericordia viene de dos términos. Miser, ¿verdad? Que es miseria. Y cordia, que es corazón. Es sentir la miseria de otro en tu corazón. Entonces, hermanos, cuando mi vecino está perdido y él va caminando rumbo a la perdición eterna, hermanos, a la condenación eterna, yo debo de tener que misericordia por él, por ese simple acto, hermanos, de que él está condenado. Ya, si él aparte tiene otros problemas, hermanos, existenciales en su vida, bueno, sean pues misericordiosos. ¿Verdad que no dice sean pues rencorosos? ¿No dice así? Sean pues que misericordiosos, hermanos. Hay que imitar al Señor. Hay que imitarlo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y aquí podemos ir un montón de pasajes, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31, donde dice, quítense de vosotros toda amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego empieza el capítulo 5 de Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Cristo nos amó. Digan amén, hermanos. Hermanos, de veras, vivimos en un mundo lleno de violencia, tremendo. Nuestro país está lleno de violencia. Vivimos en un mundo violento, hermanos. Y por lo tanto el Señor nos dice, ustedes no, ustedes sean misericordiosos. Misericordiosos. También dice la palabra que seamos santos, hermanos, como Él es santo. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Sean santos, ¿verdad? Como yo soy santo. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice? Porque escrito está. ¿Qué dice? ¿Verdad? Fíjese, hermano, cómo la palabra nos lleva a imitar al segundo Adán o al último Adán. No al primero, porque el primer Adán, en el primer Adán todos están condenados. Pero en el segundo Adán todos fueron vivificados. Ahora, ya voy a ir terminando, hermanos. Este tipo de vida, hermanos, elevada, solamente se puede aspirar cuando el ser humano, ¿verdad? Que somos pecadores, hermanos, somos redimidos por la fe en Cristo. Y muchos cristianos, hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar hoy. Porque cuando la palabra nos confronta con esto, hermanos, estamos muy lejos. Muy lejos. Y a veces estamos llenos, y vamos a esto, hermanos, para terminar, estamos llenos de filosofías y de principios muy mundanos. Mire lo que
pasó en Hechos 17, 16 al 32. Y ahí vamos a terminar la conclusión del sermón, hermanos, ¿sí? Cuando Pablo predicó en Atenas, Hechos 17 del 16 al 32. Vamos a ir viendo todo el sermón de Pablo, hermanos, para terminar. Fíjense, hermanos, Pablo llegó a la ciudad de Atenas, la ciudad de la filosofía, donde estaban las escuelas de los grandes filósofos del antiguo, de antes de Cristo, ¿verdad? Aristóteles, Platón, Sócrates, y cada filósofo tenía escuelas, hermanos. Y ahí se mencionan dos escuelas. Se menciona la escuela de los epicureos, hermanos, ¿sí? Y las escuelas de los estoicos. Dos escuelas muy poderosas en ese momento. Y Pablo, hermanos, dice la Biblia, vamos a leer Hechos 17, 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, hermanos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? Fíjese, era una ciudad idólatra y llena de filosofía. Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, hermanos, en la agora, ¿verdad?, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, hermanos, ahora déjenme le digo qué era eso. Esta escuela, hermanos, era un movimiento, fíjese, que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de los placeres. O sea, que usted tenga ausencia de turbación. Esta escuela solamente enseñaba, usted sea feliz, sea feliz, sea feliz. Y hoy hay una rama de esto en el cristianismo. Pare de sufrir, ¿verdad? No sufra, sea feliz. Y dice, hermanos, que ellos buscaban mediante los placeres, la ausencia de turbación, las amistades entre sus amistades, ¿verdad?, la felicidad. Hay una película, ¿verdad, hermano?, de Will Smith que se llama En busca de la felicidad. Y él anda buscando la felicidad. Pero para él la felicidad es tener dinero en el banco, hermanos. ¿Ahora es malo tener dinero? No. Pero a veces, aunque tengamos dinero, hermanos, no tenemos felicidad. No tenemos felicidad. Dice que esta escuela, hermanos, fue enseñada por Epicuro, ¿verdad? Por eso se le llamó así, de Samos, un filósofo griego en el siglo IV antes de Cristo, la cual fundó, hermanos, una escuela llamada Jardín, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados los epicureos. Y Pablo se enfrenta con ellos, ¿verdad? Ellos tenían una escuela, hermanos, y una filosofía que era busca la felicidad, búscala. Sigamos leyendo el versículo 18. Y dice que también estaban los estoicos, hermanos, que disputaban con él, ¿verdad? Los estoicos, hermanos, era una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el año 300 antes de Cristo. Fíjese bien, su enseñanza filosófica estaba basada en el dominio, hermanos, y en el control de los hechos. O sea, en la meditación trascendental, hermanos, para que usted controlara su carácter, sus emociones. Como a Eugenio Derbez, hermanos, en el personaje que hace de Nicolás ¿qué era? Tranquilino, ¿verdad? Y él está así, ¿verdad? Sentado, hermanos, y invocando la paz y vestido de blanco. Pero ¿qué le pasa a Nicolás Tranquilino? Se descontrola. Esta escuela, hermanos, estaba basada en el dominio y el control de los hechos. Que usted controlara las cosas, las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y de la razón, hermanos, y del carácter personal. Y ellos tenían ese principio que nos enseñan: encuéntrate contigo mismo. Y eso es lo que enseña la meditación trascendental, hermanos, que usted se encuentre consigo mismo. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando usted echa una mirada a su interior,
se va a encontrar con un hombre pecador, perverso, apartado de Dios. Y hay pastores, hermanos, y líderes religiosos que han enseñado esto. Sé la mejor versión de ti mismo. Sé la mejor versión de ti mismo. Y yo, cuando oí esa frase de los labios de un pastor, hermanos, yo dije, bueno, voy a ver qué día fue la mejor versión de mí en estos 45 años. Y empecé a pensar, hermanos. Bueno, el día que nací, ¿sería la mejor versión de mí? No creo, porque mi mamá empezó a batallar. Y luego, bueno, pasé al año 4 de mi vida. ¿Sería la mejor versión de mí en el año 4? Y no creo, hermanos, porque yo pienso que ya para esa edad, a como soy, ya me rebelé contra mi mamá. Bueno, voy a buscar la mejor versión de mí en el año 10 de mi vida. Dije, no, a los años 10 ya le robaba a mi abuelita los cambios de los mandados cuando me mandaban a las tortillas y a la carne. Bueno, la voy a buscar cuando estaba en la secundaria. No, peor, hermanos. Fue la peor versión de mí. Me expulsaron de la secundaria. ¿Sabe cuál es la mejor versión de mí? Cuando me someto a Cristo, a su palabra. Y camino, hermanos, en su luz y en su verdad. Esa es la mejor versión de mí. Los estoicos, hermanos, su objetivo era alcanzar también la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. ¿Sí? No tengas esto, no comas esto, aléjate de esto. Sé feliz sin tener nada. Y ellos enseñaban, hermanos, sí, estas dos escuelas, que el ser humano debe de encontrar todo alejado de Dios. En el ateísmo, en la filosofía, en la meditación trascendental, en el pensamiento positivo. Y Pablo los refuta, hermanos. Vamos a leer el sermón para ir terminando. Mire, versículo 18. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, Pablo? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿de qué? Del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, hermanos, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, hermanos, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y hoy la gente está igual, hermanos, quieren oír cosas nuevas. Hermanos, usted va a leer la Biblia y la Biblia dice lo mismo desde hace 2000 años que fue terminada. San Juan 3:16 dice lo mismo desde que Juan lo escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo. No ha cambiado. Pero la gente quiere escuchar cosas nuevas. De hecho, hay muchas iglesias evangélicas que se han apartado de la verdad por dejar entrar doctrinas nuevas, confesión, declaración, cancelación, atraer la prosperidad, hacer prácticas, hermanos, que nada tienen que ver con la Biblia, con nuestras doctrinas fundamentales. Sigue diciendo el versículo 22. Entonces a Pablo, hermanos, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y esa palabra es supersticioso, hermanos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, estaba lleno de santuarios, de altares. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios que ellos no lo conocían, hermanos. Por eso vivían así. Dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio.
Y mire lo que les empieza a decir, hermanos. El Dios que hizo el mundo, y aquí es lo que yo quiero llevarlos, hermanos. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Y aquí Pablo les empieza a decir a los filósofos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo. Porque desde los tiempos inmemoriales, hermanos, a los ídolos se les ofrecen cosas. Se les ofrecía comida, se les ofrecía veladoras, se les ofrecía oro, se les ofrecía sangre, se les ofrecía dinero, hermanos. Y ellos creían que los dioses eran agradados con esas cosas, hermanos. Pero la Biblia solamente dice lo que Dios nos pide, hermano. ¿Qué dice Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que en realidad el verdadero Dios le pide al hombre. Versículo 25 dice, pues Él es quien da vida a todo, hermanos, ¿verdad? Y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, o sea, de Adán, hermanos, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten, ¿dónde, hermanos? Sobre la faz de la tierra. Y los sabios de hoy, hermanos, dicen que la tierra está sobrepoblada. No es cierto, hermanos. El problema es que estamos todos en un solo lugar, ¿verdad? Pero la tierra, hermanos, está amplia, porque Dios le dijo al hombre, llénenla. Llénenla. No, que la tierra se va a calentar, que se está calentando. Hermanos, ya todo está escrito. Ya todo está escrito. Dios proveyó. Para ese bebé, que es el más nuevo, Dios ya proveyó. Sí, sigue diciendo el versículo 26, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha preparado o prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, hermanos. Fíjese cómo Dios lo ha hecho todo. Versículo 28, 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, hermanos, nos movemos y somos. Y les recuerda, hermanos, algunas cosas de sus propios profetas. También ellos han dicho, linaje suyo somos. Porque ellos entendían, hermanos, que Dios creó al hombre, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hermanos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque hasta que usted y yo, hermanos, nos arrepentimos, fuimos conformados a la imagen de Cristo. No antes. Le vuelvo a repetir. En Romanos capítulo 7, Pablo habla, hermanos, de que hay hombres que se esfuerzan por hacer lo bueno, por conocer a Dios, pero no es, hermanos, por sus propias fuerzas. El hombre tiene que venir a un arrepentimiento. Versículo número 31 y 32 para terminar, hermanos. Por cuanto ha establecido Dios, hermanos, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero dice el versículo 34, hermanos, algunos creyeron.
Y es lo mismo hoy, hermanos. Cuando uno le predica a la gente, algunos se burlan. Otros dicen después. Y muy pocos creen. Y yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, en esta mañana, perdón. Usted y yo, cuando Dios creó a Adán y pensó en nosotros, Él pensó en que le diéramos gloria, honra, alabanza, honor. ¿Sí? Por eso a Dios, cuando el diluvio, hermanos, Dios le dolió en su corazón. Y le dijo a Noé, me duele haber quedado el hombre. ¿Y sabe por qué, Noé? Porque lo voy a tener que destruir, porque él se apartó de mí. Y aquí nacen muchas preguntas, hermanos, que no las vamos a contestar, pero nacen muchas preguntas. ¿Por qué el hombre se apartó de Dios? Sí, Dios le dio todo. Y termino con esta pregunta que se la hice a la hermana Dora el jueves. ¿Qué siente usted como padre, como madre, cuando su hijo en rebeldía se va de la casa? ¿Qué siente usted como padre y madre cuando sus hijos van contra usted? ¿Qué siente, hermano? ¿Qué siente, hermana Ruth, cuando Ismael le desobedece? Mucha tristeza. ¿Y sabe cuándo Ismael va a entender eso, hermana? Cuando tenga sus hijos. Y el primer día que le desobedezcan, se va a acordar de usted, va a decir, ay, mi madre, tanto que la hice sufrir. Ahora termino, hijos. Ya terminaste tu carrera, ¿verdad, Elio? Levanta tu mano. Meme, ya terminaste tu carrera, levanta tu mano. ¿Quién más ya terminó su carrera de la universidad? Israel, levanta tu mano. ¿Quién más? ¿Nomás ustedes tres? Bueno, los que están en una carrera universitaria, levanten sus manos. Levántenla, levántenla. Los que están en la preparatoria, levántenla. Ahí déjenla arriba la mano. La preparatoria. Ustedes están ahí por sus padres. Porque sus padres dejaron a veces de comer. Ya bájenla. A veces dejaron de comprarse algo por ustedes. Aunque no digan amén. Ustedes están ahí por ellos. Ahora, eso vamos a aplicarlo a Dios, hermanos. ¿Por qué estamos nosotros así bendecidos? Por Dios. ¿Y qué siente Dios cuando le damos la espalda, hermanos? Dolor. En nuestro corazón, en su corazón. Dolor. Porque Dios cuando creó a Adán y a Eva, hermanos, los creó para su gloria y para su honra. No los creó, hermanos, para otra cosa. Pero ellos obedecieron la voz satánica que los puso en independencia contra Dios. Y el diablo es lo que quiere hacer. Vive independiente de tus padres. Vive independiente de la religión. Vive independiente de Dios. No, hermanos. Pablo dijo, Él es el que da vida a todas las cosas.